Saludos mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Aquí estamos otra vez a meditar juntos en la palabra de Dios, en lo que ha sido una costumbre ya por mucho tiempo para muchos de los que me siguen. Lastimosamente algunos quedaron sin recibirla una vez que mi teléfono me borró casi todos los mensajes. Por lo que agradezco si alguno conoce a alguien que no recibe esto todavía, me mande un mensaje a mi número y yo lo volveré a incluir. Analizando un poco las situaciones que nos ha tocado vivir durante estos últimos días, acá en Venezuela, la situación como nos ha estado, como pastor y como observador del comportamiento de las personas, de mi iglesia y de otros, hemos podido ver tantas cosas, ¿verdad? Y he tomado una expresión que me llamó mucho la atención, que se llama estrés postraumático electoral. Así, estrés postraumático electoral. ¿Qué quiero decir con todo esto? Se ha dado una manifestación en el resto de las zonas en el país de una especie de preocupación, de cierto temor, cierta angustia, en base a los acontecimientos de los últimos días. Allí estamos, y de una forma u otra usted actúa de acuerdo a su estado emocional, produciendo algunos efectos en este sentido. Por ejemplo, usted puede ser que tenga algunos arrebatos, por llamarlo de alguna manera, impulsos, expresiones, que lo llevan a manifestar lo que usted hasta ese momento quizás ha estado guardando, ¿verdad? Hablando de lo que son los impulsos, es una expresión emotiva que llevamos todos. Nadie que tenga su cuerpo en una condición normal no va a tener un impulso de alegría, de emoción, de rabia, como quiera que sea, ¿verdad? Allí se derrama tu alma, tú te expresas bien sea con mucha alegría, con mucho entusiasmo, diciendo cosas o abrazando. Ahí está parte de lo que es nuestra condición humana, ¿verdad? Y en ese momento se dicen y se hacen cosas que nos atan. La Biblia dice que de toda palabra necia que el hombre dijere dará cuenta a Dios. En ocasiones sin querer decimos sobre muchas personas y les expresamos lo que nació del alma. Tengo una mala costumbre yo. Cuando me siento así, que no estoy en mi mejor momento incómodo, prefiero quedarme callado. No digo nada. Porque siento que en algún momento voy a decir cosas que después no puedo recoger. Digo cosas y después vengo a pedir disculpas, perdónenme que no quise decir eso y tal. Y me van a decir en mi casa, o a quien se lo haya dicho, pero me lo dijiste. Lo llevabas contigo, lo llevabas por dentro. Es como que si yo derramara un balde de agua y después quisiera recogerlo. No va a ser así. Por eso la palabra dice que de toda palabra necia darás cuenta a Dios. Hay un elemento en nuestro cuerpo que es la lengua. La Biblia dice que es un miembro muy pequeño, pero que mueve el universo entero. Puede encender una guerra en un país contra otro, producto de lo que las cosas se dicen. Es una condición innata en todo ser humano y la Biblia nos llama a tener cuidado en ese sentido. Hay un pasaje en la palabra de Dios, que tiene en su Biblia, en el libro de Jueces, el capítulo 11, desde el versículo 29 al 40. Jueces, capítulo 11, versículo 29 al 40. En ese capítulo encontramos una historia que en este momento, en la época de los jueces, que es interesante que para aquella época la expresión más común en todo este libro viene siendo y cada quien hacía como mejor le parecía. Fue una expresión común. La gente andaba en sus propios menesteres, pocos obedecían a lo que eran los designios y la palabra de Dios. Hay un hombre ahí llamado Jeftep, así como suena, Jeftep. Jeftep era hijo de un hombre llamado Galaad. Y Galaad vivía en esa región de Galaad, así se llamaba la parte donde él vivía. Tenía otros hermanos, él era un hijo natural. Y sus hermanos decidieron correrlo del lado de ellos. Ellos tenían cierta posición religiosa dentro del grupo y lo corrieron, eran ancianos prácticamente, y lo corrieron. Este hombre tuvo que irse como un inmigrante a otras regiones. Este hombre tuvo que hacer cosas para poderse sostener, ¿verdad? Jeftep en su condición social, hijo único, fue el octavo juez de Israel, un hombre que durante 6 años estuvo al frente del pueblo y Dios lo usó. Es tan interesante que en el libro de Hebreos me habla entre los héroes de la fe, me habla de Jeftep, entre otras cosas. Pero ¿saben una cosa? Cuando Jeftep tiene que irse, tiene que averiguárselas para vivir. Y llegó a hacer trabajos que quizás no eran los más gratos. Asaltaban caravanas que pasaban, cobraban peajes, por llamarlo de alguna manera, como se dice eso ahora. Y se fue desarrollando en cuanto a la parte militar de una forma u otra, manteniendo cierto control, cierto orden.
Para esa misma época, los amonitas eran una región que atacaba fuertemente y frecuentemente a los israelitas, los tenía acosados a ellos. Los tenía tomados prácticamente. Ellos estaban buscando de qué manera se podían quitar aquel yugo de encima. Y Jefté estaba allí. ¿Saben qué hubo que hacer? Los mismos que votaron a Jefté de aquella región tuvieron que en un momento llegar hasta donde estaba él y decirle: queremos que vengas con nosotros, queremos que nos defiendas, queremos que te ocupes de crear algún sistema, alguna manera para de esa forma nosotros librarnos de esta gente. Y Dios comienza a hacer un cambio en la vida de Jefté, en su condición social, en su condición moral, de una u otra forma. Allí tiene este hombre combatiendo y Dios mostró su agrado para con este hombre, para que usted vea cómo son las cosas. Pero como todo no puede ser quizás de la manera que otros esperamos, en un momento, que es lo que dice el capítulo 11, versículo 29 al 40, él necesita hacer una batalla, necesita ir a una región, conquistar a esa región para hacer más extensivo el dominio que ellos tenían y liberar a otros que estaban siendo esclavizados por aquellos. Y pensando quizás en voz alta, lo estoy pensando yo aquí, la Biblia dice que lo expresó, dijo: si yo gano esta batalla que me toca cubrir aquí en adelante, yo prometo, y así hace un voto, hace un producto de aquella emoción que le embargaba, que cuando yo regrese aquí a mi casa, aquí a mi región, cualquiera de mi casa, está hablando de personas, de animales, lo que fuera, que me salga a recibir será ofrecido a Jehová en sacrificio. Quizá la poca formación de este hombre, dada la condición que les he dicho, no le permitía tener un mayor conocimiento de la palabra. Los judíos no ofrecían a nadie en holocausto a Dios ni a ningún otro Dios, no lo hacían, estaba prohibido en la palabra. Aquel hombre hace aquel voto y sale a la batalla, gana aquella batalla y regresa de una forma muy contenta, ¿verdad? Pero un momento crítico para él y logró vencer. Y va llegando al pueblo y en medio de la costumbre y cultura de aquella región salían a recibirlos. Las muchachas, la gente, allí en danza, avanzando delante de ellos, es una señal de recibimiento de mucho entusiasmo, de mucha alegría. Y lo que para él se pudo haber convertido en quizás uno de los elogios más grandes como guerrero, es que cuando ve que las personas salen a marchar, la primera que sale a recibirlo en aquella marcha, porque era un voto que él hizo, no lo hizo público, lo hizo para él, ¿verdad? Hay gente que hace votos, hay gente que producto de sus impulsos le ofrece a Dios cosas que posteriormente no va a poder cumplir. Yo he visto mucha gente sin trabajo que le dicen al Señor: Señor, si tú me das un trabajo, que yo pueda comprar un carro, alguna cosa, al comprarme mi carro le voy a dar la cola a todas las viejitas de la iglesia, de una forma u otra. Compra el carro, no le da la cola ni a viejitas ni a nadie, se le olvidan los pactos que han hecho. Era fácil hacer un pacto en aquel momento, o era una especie de acto común para ellos. Lo que era extremadamente difícil era mantener aquellas cosas que estaban diciendo, porque de una forma u otra Dios toma en cuenta tus palabras. Entonces, cuando aquello se da, cuando aquel hombre viene y siente que la gente lo está esperando, a la primera persona que ve danzando delante de él es a su única hija. No tenía más descendencia, su única hija, y él se acuerda del pacto. Y Dios mío, ¿cómo es posible que mi hija no podía echarse para atrás? Con Dios no hay medias tintas, lo que tú le has dicho permanece. Dios ha dicho que estará con nosotros todos los días. Dios será nuestro ayudador y salvador. Yo creo en esa palabra. Dios no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha dicho que estaría con nosotros, lo va a hacer. Esta situación que acabamos de pasar, le hemos orado al Señor, hemos esperado en Dios, y Dios lo va a hacer en la forma como a Él le parece, no como yo quiera. Los resultados vienen de parte del Señor. Así que no te afanes, ni piensas que como no fue lo que yo esperaba, dejó Dios de estar allí. Dios tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. Cuando ve a su muchacha, la Biblia dice que aquel hombre se coloca en una condición de tanta tristeza que comienza a llorar. Hija, ¿cómo es posible que esto pueda pasar? Ella no lo sabía, quizás de haberlo sabido ni siquiera portaba por allí. Quiso darle una alegría que se convierte en un momento muy triste para este hombre. Qué doloroso para él. La hija con la que podía tener descendencia y que se escuchara después de sus nietos y de todo esto,
ya no aparecieron nunca más, porque parte de pagar aquel sacrificio no era sacrificarla en un altar. En un momento Dios le dijo a Abraham que le ofreciera lo más preciado que él tenía para aquel instante, como era su hijo. Y allí él va subiendo a la cima de aquella montaña para ofrecerle sacrificio a Dios junto con su hijo. Y al momento, en una ocasión, el muchacho le dice: papá, aquí está la leña, tenemos todo, pero no veo el ovejo que vamos a ofrecer aquí, el carnero que vamos a ofrecer como parte del sacrificio. Yo creo que Abraham, con todo el sentimiento y dolor en su corazón, él le responde de una manera que se ha hecho bastante importante para nosotros: Jehová Jireh, significa Dios proveerá. Dios proveerá cualquiera que sea la circunstancia. Donde pareciera que no hay salida, Dios tendrá cuidado. Y allí lo que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su muchacho, lo más hermoso que tenía, a su edad de hombre viejo ya, Dios lo detiene: Abraham, no cometas, solo quería probar tu fe hasta dónde llegabas. Estef no iba a sacrificar a su hija en un altar. El sacrificio consistió que ella se dedicaría por entero al servicio de Jehová. Nunca volvería, no vería, conocería varón. Ella se dedicaría por entero a aquello. Por lo tanto, de aquel hombre no se conocen otras descendencias. Allí consistió, y para él fue duro, porque para cualquier hombre en aquella época no tener descendencia era algo difícil, era algo duro. Mis hermanos, cuídese usted de sus pasos y de las palabras que da. Cuídese en medio de toda la cosa de maldecir a alguien: este no sirve, que aquello, que lo otro. Guárdate de esas cosas. Acuérdate que tienes en tu vida la bendición de Dios y tus palabras son expresivas en medio de todas las cosas. Estef hizo un voto imprudente en aquella ocasión. No pudo arrepentirse, después tuvo que cumplirlo, porque con Dios no se juega. No es que le ofrezco una cosa hoy y ya mañana se me olvida. Dios no necesita de tu dinero ni de tus recursos. Él es el dueño del oro y de la plata. Él simplemente prueba nuestro corazón y la forma de hacer las cosas cuando las prometimos, ¿verdad? Era su única hija y él actuó de acuerdo a los principios en los que se venía formando. Por eso es interesante que en cada iglesia se pueda discipular. Una de las cosas que la palabra de Dios nos señala es que prediquemos la palabra y enseñemos a aquella gente. Que tú no te quedes nada más con levantar una mano en una iglesia, sino que comiences a prepararte, comiences a saber de qué forma van a ser las cosas. Mi hermano, cuando tú hablas, tú atas o liberas. Cuando tú le dices a tu hijo que eres autoridad sobre él, tú no sirves, tú eres un loco, tú eres aquello, tú estás atando a ese muchacho a esas expresiones, a esas situaciones. Cuando tú dices que tú eres una pobre persona que no tiene, tú estás atando tu condición a eso. O como cuando tú dices: yo te bendigo, yo declaro que la gloria de Dios ha de alcanzarte, tú verás la misericordia del Señor. Tú estás liberando a mucha gente en ese sentido. La palabra tiene poder. Mis hermanos, si haces algún tipo de ofrecimiento, de pacto con Dios, cúmplelo. Su pacto del Señor fue morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y para darnos vida eterna a todos cuantos creemos en Él. A veces somos, como se conoce, hay personas que son introvertidos, que el introvertido primero piensa y después habla. Debería ser así. Hay otros que son extrovertidos, que primero hablan y después piensan. Analiza muy bien las cosas como lo hacen. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 8, nos llama a tener dominio propio. Pero eso viene con la ayuda del Espíritu Santo. Tu testimonio ante el mundo, para que otros crean, tienen mucho que ver con lo que tú dices y haces. El voto de Estef, entre otras cosas, fue propio de la ocasión y para él era válido. Lo que es válido fue significativo para otros. Tenía que sacrificar de alguna manera. Fue algo imprudente. Tenía que cumplirlo. Le causó dolor a su corazón. No tuvo descendencia y fue duro para él. Hay cosas que quizás nos cuestan bastante trabajo, ¿verdad? Y como te dije, ¿cómo eres tú? Primero hablas y después piensas. O quizás eres de otra manera. No debemos jurar como es nuestra costumbre aquí en Venezuela, ¿verdad? No por Dios falsamente, yo no juro, porque Dios dice que no juréis. No deberíamos hacerlo. Levítico capítulo 19, versículo 12 nos lo señala. También en Mateo 5, 34, en Santiago capítulo 5, Santiago 5, 12. No juremos ni por el cielo ni por nada, porque no es lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que hacer un voto era una práctica común entre los israelitas.
pero sostenerlo era tremendamente importante. Y tengo muchas citas acá que pudiera darte, ¿verdad? Se hizo un voto precipitado. No caigas tú en eso. Cualquiera, cuando decía cualquiera que salga a recibirme, eso incluía todo, personas o animales. Salieron con danzas a recibirlo, contentos porque venía llegando, pero él rompió sus vestidos. Era una forma de expresar su dolor en medio de aquel momento para él tan importante. Pareciera que se retiraron a llorar, porque así dice la palabra, al saber lo que él había hecho. No era para celebrar. Hizo un voto que la hija permaneció virgen y se dedicó al servicio del santuario central. Allí no pudo tener esposo en medio de todas las cosas. Y no fue ofrecida en holocausto como mucha gente pensaba. Su sacrificio fue eso. Los sacrificios humanos estaban prohibidos en la ley mosaica. Deuteronomio capítulo 12, versículo 31 nos dice así, y capítulo 18, versículo 10 al 14. Hay muchas expresiones que quisiera decirte con relación a esto. Las cosas que pasaron quizás llevaron a muchos a decir y a hacer cosas y a maldecir y todo esto. No permitas que esas cosas te alcancen. Deja las cosas en manos del Señor. Que esos impulsos que te lleven, si en alguna vez lo has hecho, arrepiéntete de eso. Si en alguna ocasión has derramado una palabra hacia un familiar, un hijo cualquiera, bendice, no maldigas. La única forma como una maldición no te cae es que tú la devuelvas en bendición. Si a alguien tú le has dicho, tú eres esto, eres aquello y lo has despreciado, hoy bendícelo. Es un tiempo de que nosotros podamos entregar al Señor nuestras vidas y confiar en Él. Venezuela es un país maravilloso. Dios nos ha dado un hermoso territorio para que vivamos todos. Aprovechemos a estar aquí y bendigamos siempre nuestro país. Algunos que se van, que esto es esto, que esto es aquello, y dirán cualquier cosa. No, cancela eso y déjale todo a las manos del Señor, que Él tendrá cuidado de nosotros. Oremos por nuestros gobernantes, creámosle a Dios y el Señor hará el resto. Mía es la venganza, dice el Señor. Él tiene cuidado. Esperamos y confiamos en el Señor. Muchas gracias, Dios amado, por esta palabra que tú me has dado, que espero compartir con mis hermanos y que les sea de bendición. Que aquellos momentos de arrebatos, de impulso, que nos llevan a decir y a hacer cosas que no son de bendición, las podamos dominar. Ayúdanos en medio de todo. Bendice este país, bendícenos a todos con tu gracia y tu misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, 0412-726-9831 es mi teléfono. Mándame tu mensaje, mándame tu comentario. Para mí es muy valioso eso. O me escribes a mi correo carlosherret@gmail.com. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos volveremos a encontrar la semana que viene.